Hola, saludos, muy buena noche. Mi nombre es Jesús Eduardo González López, soy médico, soy egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Tengo un tiempo de experiencia y formación en Colombia y después estuve también con una formación básica en la especialidad de ortopedia y traumatología en la Universidad Noroccidental de Mechnikov en San Petersburgo, Rusia. Pues, compañeros, personas en general, en este momento, pues, me toca a mí compartirles una información que para nosotros desde el punto de vista médico, desde el punto de vista humano, nos ha sido muy primordial saber que la información de innovación acerca de la microbiota, acerca de nuestras bacterias, pues ha sido un parteaguas en la forma de ver muchas enfermedades y el hecho de considerar no solamente que existen sistemas digestivo, respiratorio, neurológico, sino que también existe la microbiota o las bacterias que tenemos en todo nuestro organismo existe de la forma en que debemos considerarlas como si fuesen un órgano. Entonces, pues ahora les voy a compartir la presentación. Espero que esta información sea para ustedes de gran valor, así como lo ha sido para nosotros y para nuestros pacientes que hemos estado manejando hasta el momento con un resultado muy diferente, abismalmente diferente en cuanto a satisfacción, comparado con unos tratamientos convencionales. Entonces, pues nuestro tema, la microbiota humana. Y el título, pues, es El universo que te resume y las enfermedades relacionadas. ¿Por qué el universo que te resume? Porque pues, es muy importante, de acuerdo a las teorías de la creación, pues hace 13.600 millones de años se empezaba a formar lo que fue el Big Bang, esas ondas que se empezaron a expandir para formar lo que hoy nosotros conocemos como el universo, y hace aproximadamente 4.570 millones de años empezaron a formarse las estrellas, las galaxias. Después, hace 3.600 millones de años, se formaron las primeras bacterias, que eran las cianobacterias, que eran bacterias que no vivían del oxígeno y a las cuales les debemos la formación de nuestra atmósfera y que aparte son la principal población que se encuentra en el plancton marino y aparte en el ecosistema del agua dulce que nosotros conocemos hasta el momento. Después, progresivamente, nosotros hace 1.500 millones de años apareció la primer célula humana, la primera célula eucariota o animal que conocemos nosotros. Y la diferencia con las bacterias que tiene este tipo de célula es que la célula animal o eucariota o humana tiene muchos más genes, pero es menos su capacidad que tiene de compartirlos en comunidades, es decir, sus capacidades son muy específicas. Después, hace 500 millones de años, aparecen los primeros organismos vertebrados que nosotros conocemos hasta el momento. Y aquí tenemos una imagen que es la microbiota para que nosotros nos demos una idea de que nosotros somos un simple cúmulo de partículas y que tenemos bacterias dentro, las cuales están en constante convivencia, comunicación y ayuda o perjuicio con todas las bacterias que se encuentran prácticamente en todo nuestro ecosistema. Y aquí pues hay que tener en cuenta que se toman en conocimiento no solamente que existen bacterias, sino virus, riquecias, hongos, espiroquetas u otros organismos, los cuales están conviviendo desde hace miles de millones de años también. Luego, ¿qué es la microbiota? Pues vamos a hablar en este tema específico de la microbiota que nosotros tenemos, que son las bacterias que se encuentran en un ecosistema conviviendo con nosotros y entre ellas mismas. Y aquí pues tenemos una imagen que nos ejemplifica muy claramente que se encuentran en la piel, en las mucosas y prácticamente en todas las cavidades, tanto del hombre como en la mujer. Por lo tanto, si nosotros somos muy realistas, podemos concluir que es muy importante que no solamente los médicos conozcamos este tipo de temas, sino la población en general, y que si somos muy sinceros, hasta el momento, gran parte de la población no conoce la importancia y la repercusión que tiene en nuestra salud, conocer y tratar adecuadamente nuestras bacterias y su diversidad. Como antecedente tenemos, pues en el año 1848 en Inglaterra se empezó a hablar en una primera ocasión que las enfermedades se debían al mal olor y a la mala higiene. Entonces empezaron a reunir los políticos, empezaron a reunir aquellos abogados que empezaron a decir que debido a eso se formaban las enfermedades y había que tomar unas medidas específicas. Construyeron sistemas de alcantarillado y construyeron sistemas de distribución del agua potable. En el año 1860, los tocoginecólogos empezaron a
a hablar de lo que se le llamó la teoría de los gérmenes. ¿Cuál era? De que decían que había aquellos microorganismos que cuando estaban en presencia dentro de nosotros o en la periferia podían afectar nuestra salud y empezaron a tomar las primeras medidas de esterilización. Y después, en el año 1900, pues una cita que es muy interesante, que prácticamente el 30% de las muertes se debía a las enfermedades infecciosas. Tenemos una imagen aquí que a mí me parece muy interesante porque si nosotros agarráramos todas las bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo y las pusiéramos en una pesa, pesan entre 2 kilos o 2 kilos y medio. Y aparte, que el 95% de esas bacterias están en nuestro sistema gastrointestinal. Y otra de las cosas es que en proporción somos 10% células humanas o células eucariotas y el 90% son bacterias. Imagínense la repercusión que tiene en nuestra salud. Entonces, tenemos otra imagen que hicieron un estudio en la Universidad de Washington, donde pudieron contabilizar el número de muertes por cada 100,000 habitantes comparativamente en el año 1900 y en el año 2010. Si podemos observar, vamos en un decrecimiento de la incidencia de muertes por enfermedades infecciosas, respiratorias y gastrointestinales, que prácticamente en el año 1900 eran las primeras causas de muerte, y después comparado ya con el avance de la tecnología, ya con el avance de todas las herramientas que hemos tenido para intervenir el cuerpo humano y poder modificar la evolución de su salud, en el año 2010 ya hay una disminución muy marcada de la incidencia de muertes por enfermedades infecciosas y un aumento de las enfermedades crónico no degenerativas o aquellas enfermedades no transmisibles. Y aquí es muy importante una premisa de saber que nosotros somos frutos de la selección natural, pero también somos frutos de la selección artificial. ¿Por qué? Porque el ser humano, a través del desarrollo de las sociedades y de la invención de herramientas y la implementación de nuevas tecnologías de innovación, ha podido modificar de una manera satisfactoria o incluso perjudicial la evolución de la salud de las personas. Luego, aquí tenemos una imagen que pues, habla del desarrollo fisiológico de nuestra microbiota humana, de un niño que está recibiendo toda la información del ambiente externo. Y es muy claro que viene primeramente de todos los microorganismos. Y estamos en las edades que son extremas, es decir, tanto en los niños recién nacidos, en los primeros años de la vida y tanto en los periodos de senectud o vejez, pues la población de nuestras bacterias es muy inestable. ¿Qué quiere decir esto? Cambia. Y solamente en la etapa de adultez es cuando la población de bacterias tiene una evolución que es muy regular, un periodo muy estable. Y aquí tenemos los factores que influyen en el desarrollo de nuestras bacterias. ¿Cuáles son? Uno, si es parto vaginal o si es parto por cesárea. ¿Por qué es esto interesante? Porque hay estudios que dicen, cuando es por parto vaginal, solamente se obtienen bacterias de la madre, y bacterias de la madre que le transmiten prácticamente todo su sistema de defensa. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellas. Después, en comparación con los partos por cesárea, en los bebitos no solo se encuentran bacterias de la madre, se encuentran bacterias de los cirujanos, de las enfermeras, del ambiente externo y de todo el ecosistema que se encontraba fuera de él. Por lo tanto, predominan aquellas bacterias, una, que no eran de él, y otra, de la piel de la madre, y que las bacterias de esta piel pues estaban en una constante relación con bacterias que no eran propias. Por lo tanto, le transmite unos genes que no son aquellos que le van a ofrecer aquel beneficio que va a marcar de una manera determinante la salud de la persona, la salud del ser humano. Después influye también la lactancia y las fórmulas de alimentación. ¿Por qué? Porque en la lactancia se transmiten vitaminas, se transmiten minerales, se transmiten anticuerpos, pero se transmiten bacterias, es algo que se tiene ya documentado. Y en las fórmulas de alimentación vienen vitaminas, vienen minerales, pero la mayoría de ellos no tiene comunidades bacterianas que sean sanas para influir en que el organismo del bebito tenga una adecuada diversidad. Tenemos una imagen aquí que vamos a reforzar lo que hemos estado comentando ahora, que aquí tienes un cuerpo humano y tienes varias imágenes que aquí te van a ejemplificar todo lo que influye en un adecuado desarrollo de nuestras bacterias. Está el canal vaginal, está la lactancia materna, está el contacto que tiene con los primeros seres vivos, está la alimentación, aquellos medicamentos, el contacto con los ambientes intrahospitalarios, el contacto con
con animales también. Y una de las cosas importantes, que no va a ser lo mismo en cuanto a la población de bacterias transmitidas en un país como África, como Haití, en un país que esté en vías de desarrollo, a las bacterias que se transmiten en un país desarrollado. ¿Por qué? Porque esas comunidades bacterianas han estado influidos por la tecnología y por la aplicación de herramientas y técnicas médicas que han influido en la modificación de la salud de la persona. Como un ejemplo de estos, pues tenemos las vacunas. Entonces, aquí es muy importante porque pues hasta de nosotros es conocimiento que la mayoría de las ocasiones pensamos que tanto en la sangre como dentro de nosotros hay un ambiente totalmente estéril. Entonces hay un conocimiento que es equivocado de que tienes que tener un ambiente totalmente limpio, en una higiene extrema, para que entonces no te vayan a atacar los microorganismos viéndolos como malos y entonces desarrolles enfermedades. Pero aquí vamos a romper uno de estos paradigmas que está comprobado científicamente que se encuentran casi 700 especies de bacterias en nuestra sangre. Se encuentran bacterias dentro del líquido amniótico. Se encuentran bacterias dentro de la circulación fetoplacentaria. ¿Qué es lo que nosotros podemos conocer en esto? De que prácticamente desde antes de haber nacido, desde que nosotros empezamos a gestarnos en una vida, hay un contacto con microorganismos que está influyendo en nuestra relación con el ambiente externo. Y en el desarrollo adecuado o inadecuado, influye la alimentación, nuestras emociones, los medicamentos. Entonces, vamos aquí a darnos una idea de la repercusión tan trascendental que tienen los microorganismos en nuestra vida. Aquí tenemos una tablita que habla de que se hizo un estudio específico y eso me pareció muy interesante, que en niños pretérminos aumentaban aquellas bacterias que se llaman proteobacterias, que se encargan de degradar o de fraccionar las proteínas o viven de la descamación de nuestra pared intestinal y por lo tanto forman más gas. Se dice que en niños prematuros esto predispone a que haya más aparición de colitis ulcerativa. ¿Qué influye en esto de que pues, el conocimiento del órgano que es nuestra microbiota es tan trascendental que si nosotros podemos cuidarla, podemos tener una salud muchísimo más integral? Después tenemos aquí la explicación de la vía enteromamaria. ¿Qué quiere decir? Que la pared del intestino tiene el sistema de defensa que se llaman placas de Peyer, que tiene un contacto con todo lo que tiene que llegar del ambiente externo por medio de nuestro intestino, sean por medio de las bacterias, sean buenas o sean malas, sean por señalizaciones, llegan a esa pared del intestino, la reconoce, tiene una reacción, sea buena o sea mala, es decir, que sea para inflamar o que sea para poder decir, agente extraño, yo ya lo conozco, no voy a reaccionar ante él, y manda una señal por medio del sistema neurológico, pero también manda bacterias por medio del sistema de la circulación, llegan hasta las células mamarias y también se le transmiten las bacterias del intestino de la mamita a los bebitos por medio de la lactancia. Luego, hay estudios muy interesantes, este es uno realizado en la ciudad de Bogotá por una médico pediatra donde explica la vía enteromamaria, donde ella puede comprobar las especies bacterianas que se pueden transmitir por esta vía. Luego, la microbiota, pues, tiene funciones, no están dentro de nosotros solamente por ocupar un espacio, que de hecho ocupar un espacio les da una función específica, pero las funciones de la microbiota se dividen en tres específicas. Una, las funciones metabólicas. ¿Por qué funciones metabólicas? Porque ayudan a degradar los nutrientes, ayudan a degradar los nutrientes no orgánicos para poderlos convertir en nutrientes orgánicos, ayudan a absorber más iones, producen vitaminas, producen aminoácidos esenciales. Uno de los ejemplos es el triptófano, que es el precursor de la hormona de la felicidad que vamos a ver más adelante, que es la serotonina. Produce lisina. Y está comprobado que las bacterias producen insulina. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar a la persona desde el punto de vista integral. Y si nuestro órgano, el más grande de hecho, que es la microbiota intestinal, produce insulina, tenemos que tenerlo en un adecuado equilibrio de bacterias buenas que puedan aportarle mucha salud a nuestro organismo. Aparte de ello, produce un ácido que se llama ácido butírico,
que es lo que hace que puedan disminuirse aquellas bacterias que son malas en nuestro intestino, sobre todo en nuestro intestino grueso, y que no produzcan gas, que este gas es una de las cosas que, ¿no?, nos da un signo de que tenemos una microbiota inadecuada, y cuando aumentan las bacterias que degradan proteínas, que son proteolíticas, entonces se predispone a la aparición de afecciones como los pólipos, como los adenomas y como el cáncer de colon, que el 70% de los casos de cáncer de colon se presentan en el intestino grueso. La segunda función, que es la función de defensa, pues simplemente es que tenemos una barrera. Las bacterias buenas se forman uno a uno en nuestra pared intestinal y no dejan pasar a las bacterias malas. Y cuando no tenemos nosotros unas bacterias buenas, es como si se dejara un hueco en esa pared y ese hueco se rellena por las bacterias malas y entonces nos empiezan a inflamar y a causar trastornos de los cuales vamos a hablar. Y después hay una función trófica. ¿Qué quiere decir trófica? Que está en contacto constante nuestras bacterias con nuestra pared intestinal para tener una comunicación adecuada y entonces producir una relación en nuestro sistema inmunológico para que este sistema inmunológico pueda reconocer todo aquello con lo cual tenemos algún contacto y no desarrolle una respuesta negativa o una respuesta inflamatoria. Y aquí es muy importante conocer nosotros de qué nuestro sistema inmunológico debería reconocer prácticamente todo, desde todo lo que es polvo, polen, algún alimento, algún medicamento, para que entonces, una vez reconociéndolo, le diga prácticamente, pues ¿sabes qué? Pues tú eres alguien que ya está dentro de mi memoria, yo no voy a desencadenar ninguna reacción inflamatoria cuando tú llegues aquí conmigo y por lo tanto no voy a enfermar. Si lo traducimos esto en un lenguaje muy específico, es decir que las alergias o enfermedades inmunológicas donde nuestro cuerpo reacciona ante lo propio como si fuera extraño y lo daña, lo destruye ese tejido y hace que pierda su función, como la diabetes mellitus tipo 1, como las enfermedades como la esclerosis múltiple, como lupus eritematoso sistémico, todas las alergias como la enfermedad de Crohn también. Simplemente estas enfermedades no deberían desarrollarse si tuviéramos una adecuada integridad de nuestra microbiota intestinal. Luego, pues aquí vamos a hablar de los factores de riesgo para que la pérdida de la diversidad microbiana nos pueda enfermar. Y uno, pues es muy interesante saber y estar conscientes del impacto que tiene la vida moderna en nuestra salud. ¿Y cuál es la vida moderna? Trabajas mucho, con poca retribución económica, con poca retribución de calidad de vida, con mucho estrés, muchas horas en las cuales tú no te alimentas, es decir, hay transgresiones dietéticas, y aparte aquello de lo cual tú te alimentas, es la comida de la vida moderna. ¿Cuál es? Lo que se le denomina la comida rápida o fast food. ¿Cuál es? Dietas altas en carbohidratos, altas en harinas, altas en sustancias que te causan inflamación y por lo tanto tú te encuentras enfermo. Y aquí es muy importante hablar de la repercusión que tiene el consumo de azúcar en nuestra dieta y que puede causar un daño que nosotros, por no conocerlo, es bastante perjudicial en nuestra salud. Habla de que la Organización Mundial de la Salud, el 5 de marzo del 2014, dijo que una persona que tenga un peso normal solamente puede consumir 25 gramos de azúcar al día. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque Brasil es el primer lugar en toda Latinoamérica, 152 gramos. Después viene México con 104 gramos. Después viene Colombia con 100 gramos y al final Estados Unidos. Después, aquí nosotros tenemos que estar muy conscientes porque estas son cifras que deberían ser alarmantes para nosotros, porque el azúcar en nuestra dieta es uno de los alimentos más inflamatorios y que causan más trastornos en nuestra salud. ¿Por qué? Porque simplemente es como si tuviéramos un cuarto, el cual, al ejemplo de México, metiéramos 104 bolsas de basura y que solamente tuviéramos la capacidad no de limpiar las 104 bolsas de basura, sino que tuviéramos la capacidad solamente de limpiar 25 bolsas. Y eso si tuviéramos un peso adecuado.
si no tenemos un peso adecuado, si tenemos un rollito, una llantita, un poco sobrepeso o tenemos obesidad, entonces deberíamos comer mucho menos de 25 gramos, pero tenemos que ser muy conscientes que la industria del azúcar está escondida de muchas maneras. ¿Por qué? Porque todos los productos lácteos son azúcar, leche, yogur, crema, queso, aparte de ello todos los cereales, aparte de ello los jugos de botella, de frasco, de vidrio, de cartoncito, como ustedes acostumbren consumirlo. La avena se procesa como un azúcar, el pan, aparte de ello, el refresco, los panecillos dulces, que por ejemplo en México somos los campeones en consumo de refresco y panecillos dulces empaquetados a nivel mundial, y esto nosotros no sabemos el daño que nos está haciendo, porque nos causa una inflamación impresionante, y está considerado que el azúcar es uno de los grandes culpables de la muerte en el mundo, y que en el mundo se puede considerar que el 10% de las muertes se puede deber al consumo de azúcar. Entonces, vamos a regresar aquí a la presentación. Aquí tenemos esta imagen, lo que yo les estaba comentando. Luego, tenemos aquí abajo toda una serie de bebidas energizantes de consumo como gaseosas o refrescos, jugos. Si podemos ver aquí, en esta línea es el límite de los 25 gramos de azúcar. Por encima son los excesos, pero aparte de ello no solo consumimos un líquido, sino que consumimos pastelitos, papitas o mecato, como le llaman en Colombia. Entonces, imagínense todo lo que estamos consumiendo actualmente. Y algo muy interesante de otro de los factores de riesgo para que nuestra microbiota se enferme o pierda su diversidad. ¿Cuál es el consumo de los antibióticos? Y aquí es muy importante porque pues, la mayoría de las mamás piensan que, y los papás piensan que por llevar a los bebitos al médico y porque no les dio antibiótico, o es un mal médico o el tratamiento es incompleto, o el diagnóstico es el inadecuado y necesito otro criterio médico para que me dé mientras más medicamentos y que tengan antibiótico, entonces me voy a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque en mi niño pensamos erróneamente que va a evolucionar de una manera más satisfactoria. Y aquí es importante saber y estar muy conscientes que las infecciones se dan por varios microorganismos, por virus, por hongos, por riquecias, espiroquetas, aparte por bacterias, pero la única que necesita tratamiento antibiótico son las infecciones bacterianas. Y aquí tenemos un ejemplo desde una gráfica a mi izquierda, de en el año 1950, cómo fueron disminuyendo con el uso de los antibióticos las enfermedades infecciosas, respiratorias y gastrointestinales. Y al lado derecho, desde el año 1950, que se pudieron implementar el uso de los antibióticos, pues disminuyeron las infecciones, pero aumentaron los trastornos crónicos y trastornos inmunológicos, como la enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, asma, alergias y diabetes tipo 1. Y otro de los factores muy importantes es la inflamación de nuestras bacterias. ¿Por qué? Porque la inflamación nos lleva a que caigamos en un desequilibrio, como vemos en la palabra disbiosis, que es una pérdida de la diversidad bacteriana. Y al otro lado tenemos una eubiosis, que es un balance adecuado. El balance adecuado nos da bienestar. Por supuesto que tenemos una buena diversidad, una función intestinal adecuada y un sistema inmunológico que reconoce todo y por lo tanto, como ya lo conoce, no reacciona de una manera inadecuada ante ello, no lo inflama y no causa daño en nuestro organismo. Y en el caso cuando hay un desequilibrio de nuestra diversidad bacteriana en nuestro intestino, hay una alteración en el comportamiento, hay una percepción elevada del dolor, exagerada del dolor, y por lo tanto la función intestinal y la inflamación pues están trastornadas y ahí se empiezan a manifestar las enfermedades. Esta imagen es muy interesante porque cuando tenemos bacterias, que se les dice comensales, es decir, que aportan cosas buenas, que predominan sobre las oportunistas, aquí no hay permeabilidad intestinal, es decir, no hay un intestino poroso y no pasan toxinas, no pasan bacterias malas, ni metabolitos o productos de fermentación malos, y por lo tanto, no se desencadena un proceso inflamatorio. Hay una mejor sensibilidad a la insulina y hay una mejoría marcada en la función metabólica. En su contraparte, cuando predominan las bacterias que son oportunistas sobre aquellas que nos ayudan,
hay una alteración de la permeabilidad intestinal donde pasan bacterias, pasan toxinas, pasan metabolitos o productos de fermentación malos al torrente sanguíneo y causan un proceso inflamatorio, una, una reacción tóxica en nuestro organismo. Hay un aumento de la resistencia a la insulina y hay una alteración en el depósito de grasa y alteración en la reacción de nuestro sistema inmunológico. Y todo esto se debe ¿a qué? A trastornos en nuestra alimentación, con dietas altas en azúcares, altas en grasas, que seamos sedentarios y el uso inadecuado y el abuso de los antibióticos. Aquí tenemos una imagen muy interesante que nos habla de lo que es la permeabilidad intestinal, que ya les he mencionado sobre ello, que es simplemente, tenemos una pared intestinal. Cuando esta pared intestinal tiene una diversidad bacteriana que sea pobre, ¿por qué es pobre? Por el estrés, por las toxinas, que haya partículas negativas, por los medicamentos y antibióticos, por la mala función de nuestros órganos. ¿Qué es lo que sucede en nuestro intestino? Imagínense que tenemos una pared intestinal que se encuentra trastornada por todas estas alteraciones que les he comentado hasta el momento. Tenemos una pared intestinal de esta manera. ¿Qué pasa cuando llegan las toxinas? ¿Qué pasa cuando llegan los medicamentos que no usamos y antibióticos? Cuando nos estresamos, cuando nuestra alimentación es inadecuada. Ese intestino, que era fuerte, que era cerrado, empieza a abrirse, se empieza a hacer poroso de esta manera. Y cuando hay esas ventanitas que ustedes observan aquí, entonces pasan las bacterias malas, pasan los productos de la digestión de las bacterias o metabolitos malos, pasan toxinas y entonces nos desencadenan la reacción tóxica que ya les he comentado y después de ello hay un proceso inflamatorio sustancioso que es lo que nos hace enfermarnos de diversas patologías dentro de nuestro organismo. Entonces, aquí es muy importante que nosotros seamos conscientes de cómo estamos influyendo en nuestra salud. ¿Para qué? Para que busquemos las mejores herramientas para mejorarla. Después de ello, tenemos la influencia de la microbiota en nuestro comportamiento. Este es un estudio que se realizó en ratones. En la parte de arriba tenemos aquellos que tienen especies bacterianas. En la parte de abajo tenemos aquellos que no tienen especies bacterianas, que se las quitaron todas. Si podemos ver, hay 3 mediciones a los 10 minutos, a los 30 y 40 minutos y la última a los 50 minutos y 1 hora. Si vemos, hay un comportamiento similar al principio, es decir, se pasa por todo el espacio como reconociéndolo. Después en la parte de arriba, los que sí tienen bacterias, ya nada más se pasan en las esquinas. ¿Por qué? Porque ya conocen el espacio interior. Ya pueden buscar los espacios donde pueden estar más seguros y no estar expuestos a un peligro o a un riesgo. Y después, a la hora, son bacterias, son un ratoncitos que nada más se encuentran en las esquinas. ¿Por qué? Porque ya conocen, ya reconocen el espacio, ya no se quieren exponer a que haya un riesgo de muerte, un riesgo de sufrir algún accidente, y en la parte de abajo son ratoncitos que no tienen bacterias, que no tienen un reconocimiento por su sistema inmunológico y por lo tanto se desplazan por cualquiera de los espacios en las 3 mediciones, por cualquiera de los espacios de medición, y aquí podemos concluir algo muy interesante, que en estos ratoncitos que no tenían bacterias, tienen una menor percepción del riesgo, tienen menor instinto de supervivencia, tienen menor memoria, menor reconocimiento. Y esto nos ayuda a soportar todo lo que hemos comentado de que las bacterias tienen una responsabilidad muy importante para poder reconocer aquellos agentes con los cuales nosotros nos estamos relacionando. Hay algo muy interesante que es la metagenómica, que es la medición de todos los genes que se encuentran prácticamente en todos los seres humanos, que pues eso es muy ambicioso, pero se considera que del 60 al 80% de las bacterias que hay en los seres humanos no se puede conocer sus genes. Es decir, no sabemos para qué funcionan, no sabemos qué producen, no sabemos qué digieren. Entonces, de todos modos, se han desarrollado estudios donde se ha concluido que a nivel intestinal hay aproximadamente 600,000 genes que son comunes a todos los individuos, de los cuales casi 300,000 son aquellos que encontramos en todos ellos, en todos los organismos. Y los otros 300,000 son variables, pero aproximadamente se han podido registrar o secuenciar más de 2 millones de genes de bacterias intestinales en el ser humano.
Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la responsabilidad que tiene en nuestro organismo es tan amplia y que va a responder a las poblaciones que se encuentran en ellos. Esto, como le hemos hablado, pues el 90% de nuestro organismo son bacterias y el 10% son células humanas. El 60-80%, como ya lo comentamos, de las bacterias no se pueden registrar, no se pueden secuenciar. Y por lo tanto, una vez que se puedan registrar todos los genes de todas las bacterias que tenemos, pues es un proyecto tan ambicioso que el objetivo sería conocer las funciones de cada una de ellas y poder intervenirlas para poder tener una adecuada salud. Aquí es muy importante que habla de la relación o la correlación que hay entre una adecuada diversidad bacteriana y los marcadores metabólicos en nuestra salud. Aquí podemos ver que cuando hay pocos genes, que eso quiere decir que hay poca diversidad bacteriana, o cuando hay muchos genes o con alta diversidad bacteriana, esto influye en muchos parámetros. En la edad es diferente, en el índice de masa corporal, en el peso, en la grasa, en la resistencia a la insulina, en la insulina misma, el índice OMA, que es resistencia a la insulina, los triglicéridos, ácidos grasos, en nuestra hormona que se llama leptina, que sirve para a nosotros indicarnos cuándo ya estamos satisfechos a la alimentación. Y por el efecto de la vida moderna, de tanto que nosotros nos devoramos o tanto que introducimos en nuestro organismo, perdemos la capacidad de reconocer en qué momento estamos satisfechos y por eso nosotros nos alimentamos en exceso. Y sobre los parámetros inflamatorios en nuestro organismo. Y aquí lo importante que se ha comprobado que un organismo con poca diversidad bacteriana come más, gana menos peso, tiene menos energía, aprovecha menos el oxígeno y puede compartir menos aquellos genes para poder tener unas mejores funciones en nuestro organismo. Y aquí hay enfermedades relacionadas con la disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis? La pérdida de diversidad o desequilibrio bacteriano, que son enfermedades inmunológicas y enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son? Esclerosis múltiple, obesidad, diabetes, pacientes críticos, pacientes con autismo y muy importante los trastornos del comportamiento, la diarrea, la constipación, síndrome del intestino irritable, alteraciones de la motilidad intestinal, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, cáncer colorectal, úlceras intestinales, alergias, artritis, y todo esto parte de ¿qué? Como tenemos poca diversidad bacteriana por todos los factores de riesgo que hemos comentado, hay una mala función intestinal y hay una mala respuesta de nuestro sistema inmune. Y es muy importante saber que pues, 8 de cada 10 personas en el mundo mueren por enfermedades que no son transmitibles, es decir, por aquellas que dependen de nuestras decisiones, por cómo nos alimentamos, por nuestro hábito emocional, por la cantidad de sustancias tóxicas, que pueden ser medicamentos o pueden ser sustancias que pueden considerarse como una droga que nosotros consumimos. Y las principales causas son trastornos como enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos y accidentes cerebrovasculares. Y estas 4 causas representan casi el 50% de las muertes en México. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos que casi el 50% de las muertes se deben a nuestras decisiones, pues por supuesto que una persona no puede tomar decisiones sin información y lo que más nos hace daño es aquello que no sabemos. Luego, 1 de cada 11 personas de un registro del 2016 en el mundo ya tiene diabetes. Y hay estudios donde dicen que cuando tenemos en el adulto humano una adecuada microbiota con una buena diversidad, puede disminuirse la incidencia de diabetes tipo 2. Y aquí, pues como ya lo habíamos hablado, la permeabilidad intestinal. Somos un poco reiterativos en este tema porque queremos que quede claro el hecho de que las toxinas, las bacterias malas, los metabolitos o productos de fermentación inadecuados que entran en un intestino trastornado o poroso o permeable pueden causarnos trastornos como las toxemias, la inflamación, resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es la piedra angular para el desarrollo del síndrome metabólico, del cual se derivan más de 300 enfermedades. Luego, la obesidad. Como podemos ver el ejemplo, en la parte de arriba, una persona que está embarazada, una mujer embarazada, que es delgada, comparada con una persona o mujer embarazada que tenga sobrepeso u obesidad. La que es delgada tiene mucha diversidad bacteriana, la que es obesa tiene poca diversidad bacteriana.
pero aquí lo importante que es la conclusión, cuando ya obtenemos el producto, que es un bebito, que es un niño, en una mujer delgada con buena diversidad bacteriana, tiene un adecuado crecimiento y desarrollo del bebé con un niño sano, y una persona o una embarazada que sea obesa con poca diversidad bacteriana le va a heredar los mismos genes de esas bacterias malas a su bebito y por lo tanto va a tener una tendencia o propensión mayor a sufrir enfermedades. Y aquí pues hay algo importante también. Como vemos a la izquierda, cuando en lo que es una persona delgada, predominan aquellas bacterias que se denominan bacteroidetes, son bacterias las mejores, las buenas, hay un buen bienestar, suceden aquellos que nacen por vía vaginal, suceden aquellos que les dan lactancia materna, como se indica desde el punto de vista médico-científico, que es exclusiva y obligatoria los primeros 6 meses, y acompañada de alimentación, por supuesto que progresivamente introducida entre blanda y sólida, hasta los 2 años. Y en aquellas personas que tienen una menor exposición a los antibióticos, por supuesto que van a estar más sanas, porque está comprobado que aquellos niños o niñas que consumen antibióticos en los primeros 6 meses, en los siguientes 20 meses, tienen una propensión mayor a ganar mucho más peso. Y esto es muy interesante que tengamos un conocimiento adecuado. Y en contraparte con una persona obesa, que predominan los firmicutes, que aquellos que inflaman más, que hacen más daño a esta comunidad bacteriana, hay más estrés materno. Son más frecuentes en aquellos niños que nacen por cesárea. Y es muy importante concientizar a la gente de que tiene que pasar por un proceso natural para que los niños nazcan. No solamente por capricho médico, sino por el mejor beneficio del bebito y de la mamá. ¿Por qué? Porque le transmite la mejor información de muchas formas, y el tema que tratamos hoy, le transmite la mejor cantidad de genes en las bacterias que el niño puede tomar en el canal del parto. Y la alimentación con fórmula. Aquí la alimentación por fórmula, pues hay poca asimilación de los bebitos porque no tienen las enzimas adecuadas para poder asimilar o digerir todos los nutrientes de una leche de fórmula. Aparte de ello, no tienen las bacterias en una buena cantidad y diversidad y que sean sanas para poder mejorar su microbiota. Y son aquellos que consumen carbohidratos refinados, que estén expuestos a antibióticos, los que están obesos, por supuesto, como ya les hablé, tienen tendencia a ganar más peso, y aquellos que tienen una dieta rica en grasa. Luego, la obesidad. La obesidad es muy importante porque está ligada a lo que es la inflamación de bajo grado, como ya lo vimos con el doctor muy apreciado, el doctor Rafa Pámanes, en su tema de la conferencia anterior, que está relacionada con múltiples enfermedades crónico-degenerativas que van a partir desde los trastornos en triglicéridos, colesterol, trastornos de la regulación de la glucosa, como la diabetes, trastornos de resistencia a la insulina, trastornos de inmunológicos, y que aquí es muy importante que el tejido adiposo, cuando es mayor, produce mayores adipocinas o sustancias inflamatorias y por lo tanto se desarrollan mayores enfermedades metabólicas. Otra de las enfermedades que es muy interesante conocerla, sobre todo su relación con la enfermedad intestinal inflamatoria, que son la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, son muy presentes en aquellos pacientes que presentan diarrea, que presentan cólicos, y que aquí es muy importante que se toman varias causas, que puede ser por nuestro sistema inmunológico, por los factores ambientales, que ahí entra nuestra microbiota en una adecuada diversidad, qué tan susceptibles somos genéticamente, y por aquellos antibióticos. Estas son las 4 causas en las que se pueden enlazar todos los factores de riesgo que pueden llevar a la enfermedad inflamatoria intestinal, y como ya hemos hablado nosotros en todo el tiempo anterior de esta conversación, podemos entonces nosotros concluir la repercusión que tiene el hecho de poseer nosotros una adecuada diversidad bacteriana en el intestino para no desarrollar este tipo de enfermedades que son inmunológicas, que son del ambiente. Tenemos que reconocer con una adecuada diversidad bacteriana todo agente externo para no reaccionar de una manera negativa ante él. Tenemos que producir adecuada cantidad de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de neurotransmisores, y por lo tanto tener una salud muy integral. Otro es el síndrome del intestino irritable, que aquí se puede
ejemplificar el hecho de las personas que les duele el abdomen, como un cólico, que comen algo y les inflama, que comen algo y les da diarrea o les da un cólico. Y aquí tenemos unas gráficas muy interesantes que hablan de las bacterias o comunidades bacterianas que predominan en este tipo de pacientes, que por supuesto la conclusión es que tienen una menor incidencia en personas con una adecuada diversidad bacteriana y por lo tanto los niños van a ser sanos. Otro de los temas interesantes que debemos conocer es el eje cerebrointestinal, que es cómo nuestro cerebro y nuestro intestino están comunicados y cómo nuestra microbiota juega un papel primordial en que esa comunicación, tanto del intestino hacia el cerebro como viceversa, sea funcional, sea adecuada para que nosotros tengamos una buena salud. Está comprobado que nosotros, pues como podemos tener, se dice que somos lo que comemos y hay ejemplos de nuestro argot popular muy claros que pueden ser que cuando estás enamorado, cuando estás enojado, ¿qué sientes? Se te mueven los intestinos, se te mueve algo dentro de la barriga. Por lo tanto, podemos ahí reconocer que tenemos una relación entre nuestro intestino y las bacterias que se encuentran ahí dentro con nuestro sistema neurológico o nuestro cerebro. O incluso cuando estamos enojados tenemos una reacción visceral ante esa emoción, que es quien comprueba este eje cerebrointestinal. Y aquí es muy importante porque está comprobado que en enfermedades como el autismo, que el autismo pues básicamente le denominamos trastorno del espectro autista porque se puede presentar de diversas formas, que pueden ser niños muy inteligentes o niños con un retraso, niños muy violentos o niños muy tranquilos, niños que se quieren relacionar mucho o niños que pierden una relación total con el medio. Y entonces está comprobado que este tipo de pacientes, este tipo de personas sufren trastornos sobre todo a nivel intestinal y que las primeras causas de su consulta o los primeros trastornos que ellos presentan son intestinales, como estreñimiento, como diarrea, como dolores, trastornos por parásitos, trastornos por cólicos, en enfermedades celíacas, y que aparte de ello es muy interesante conocer la función que tiene el hecho de una hormona que se llama serotonina. ¿Por qué? Porque esta serotonina participa en muchas de las funciones de nuestro organismo y que en los trastornos de ansiedad y depresión tiene una función muy primordial. ¿Por qué? Es muy importante que conozcamos que el 10% de la producción y liberación de esta hormona de la felicidad, que es la serotonina, se produce a nivel neurológico, pero el 90% de la producción y liberación de esta hormona se da a nivel intestinal. ¿Y por quién se da? Por nuestras bacterias. Como lo mencionamos al principio, nuestras bacterias producen un aminoácido esencial que se llama triptófano, que es un componente para producir la serotonina. Y por lo tanto, si no nos alimentamos bien, si les damos antibiótico a los niños en un momento determinado que no les corresponda, porque no sea la indicación médica, porque no lo requiera, si aparte de ello tenemos un hábito emocional que influye en que tengamos trastornos a nivel intestinal, esto va a hacer que no produzcamos ese otro 90% de la serotonina u hormona de la felicidad en una cantidad y calidad adecuadas. Y por lo tanto, vamos nosotros conociendo que gran cantidad de personas que estamos en este mundo, pues no sabemos a qué venimos, no sabemos para qué, no sabemos a dónde vamos y que seamos conscientes que cuando recibimos un tratamiento que sea a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, debe llevar un componente muy importante para que influya en ese otro 90%, que es en una adecuada alimentación, en una adecuada indicación de medicamentos, porque si nada más tratamos a nivel neurológico, estamos influyendo solamente en el 10% del problema. Luego vienen las enfermedades alérgicas o las enfermedades autoinmunes. Y aquí es muy interesante pues, recordar que nuestro sistema inmunológico a nivel intestinal, a través de esas placas de Peyer o policías a nivel intestinal, que reconocen todo tipo de sustancia, todo tipo de bacteria, y por lo tanto, si están sanos, no reaccionarían inflamando nuestros órganos, inflamando nuestro intestino. Aquí se hizo un estudio en Alemania, en la ciudad de Baviera, donde pusieron a niños
en lugares donde había gran cantidad de toxinas o endotoxinas en los colchones. ¿Y qué fue lo interesante? Que los niños que estaban en lugares con muchas toxinas desarrollaron menos enfermedades alérgicas, en contraparte con niños que se pusieron en lugares con una higiene excesiva, con menos bacterias. A final de cuentas eran niños con mayores alergias o enfermedades inmunológicas. ¿Qué concluimos nosotros de esta diapositiva o de este pequeño fragmento de nuestra conversación? Que nosotros necesitamos relacionarnos prácticamente con todo, con los alimentos, con los perritos, con el agua sucia, con la tierra prácticamente, con el ambiente que sea poco higiénico. ¿Por qué? Porque nuestro organismo y sistema inmunológico necesita reconocer y relacionarse con todas nuestras bacterias para que entonces puedan tener una comunicación que sea saludable y no causar trastornos inflamatorios y no enfermarnos prácticamente. Y es muy interesante, pues, tener en cuenta de que se han desarrollado a nivel mundial estudios con alta responsabilidad, como lo vemos aquí con el doctor Villit y Marvin Edeas, estudios que han tenido una repercusión en el estudio y en la intervención en la salud de las personas por medio de la microbiota, que han cambiado de una manera abismal la evolución de la salud de la gente. ¿Por qué? Porque se han mejorado muchísimo más, con unos resultados muchísimo más satisfactorios. Y tenemos que hablar, pues, muy responsablemente de la gente que tenga una autoridad moral. ¿Por qué autoridad moral? Como aquí tenemos al doctor Marvin Edeas, que aquí, pues él es el presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Microbiota, que también ha desarrollado se ha desarrollado porque ha invencionado libros sobre el estudio de las mitocondrias, y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Y esos libros de las mitocondrias hablan sobre la medicina mitocondrial, sobre sus funciones y sobre cómo podemos intervenirlas. Y esto es muy interesante conocerlo porque en los congresos que se realizan cada año, en el último trimestre del año, de la Sociedad Internacional de Mitocondria, el doctor Marvin Edeas, como presidente, ha hecho aportaciones y conjunto con las investigaciones que ha desarrollado su hermano, el doctor Villit Edeas, tanto en Japón como en Francia, han cambiado la dirección que ha tomado la evolución de la salud de la gente por medio del órgano de las bacterias y por medio de las mitocondrias también. Esta es una imagen del segundo Foro Médico Internacional que se desarrolló en Bogotá, Colombia, en 2016, que habló de la conexión entre la microbiota y las mitocondrias por parte del doctor Villit Edeas y la influencia que tiene el azúcar en los trastornos de esta relación. ¿Por qué les hablo de la mitocondria? Porque las mitocondrias son unas estructuras que están dentro de nuestras células, que se encargan de muchas funciones primordiales. ¿Cuáles son? Por ahí se da la respiración celular, toda. Ahí se produce toda la energía del organismo. La parte más sensible del material genético, ahí se produce, por ahí se procesan proteínas y grasas. Y toda la hidratación de la célula se da en las mitocondrias. Aparte de ello, está comprobado que el 70% de nuestro peso son mitocondrias. Y aparte de que el 70% de nuestro peso sean mitocondrias, está comprobado que si buscamos, sobre todo pues a nivel médico, hay muchos que no conocíamos de este tipo de enfoque de investigación y de enfoque de los tratamientos, pues aparte del 70% de nuestro peso que sean mitocondrias, está comprobado que prácticamente todos los trastornos primero comienzan por un daño mitocondrial. La mitocondria tiene que trastornarse para que caiga en una disfunción y por lo tanto la célula se inflame, pierda su circulación y tenga menos energía, respire menos, tenga más trastornos genéticos o más propensión a tener trastornos genéticos y aparte de ello que la célula se hidrate menos y por lo tanto si tenemos esas condiciones, por supuesto que se empieza a desarrollar el terreno fértil para que cualquier enfermedad pueda diagnosticarse, pueda manifestarse. Entonces, pues aquí es muy interesante que nosotros conozcamos estos tipos de enfoque porque son enfoques de innovación en cuanto a la intervención que tenemos ahora y que pues el doctor Marvin y el doctor Villit Edeas han tenido una repercusión muy grande.
Y la investigación que se tiene es que las mitocondrias y la microbiota están relacionadas desde sus antecedentes, desde dónde nacen. ¿Por qué? Porque el ADN, tanto de la mitocondria y microbiota, son circulares. ¿Cómo se replican o se duplican? Las dos se tienen que dividir para poder aumentar el número. Y el origen, tanto de las bacterias intestinales o microbiota como de las mitocondrias, todo viene de origen materno. Y aquí el doctor Villideas, una conclusión que él dijo fue que los estudios han mostrado que la pobre diversidad o el pobre balance de nuestras bacterias intestinales podría causar obesidad, resistencia a la insulina, enfermedades o desórdenes neurodegenerativos, y que eso puede modular el sistema inmune. Y que, por ejemplo, se hizo un estudio pues, en Japón de la gente que tiene más longevidad, por supuesto en la isla de Okinawa, es donde tenemos un registro mayor, es la población que tiene mayor cantidad o mayor diversidad bacteriana, pero que se alimentan a partir de unas sustancias que han permanecido a lo largo de millones de años y que tienen una repercusión a nivel de mitocondrias, a nivel de microbiota, que es trascendental, que son los polifenoles y los alimentos fermentados. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque pues después de toda la información que les hemos brindado hasta el momento, después de lo que es la microbiota, de sus factores de riesgo, de cómo la alimentación, medicamentos, antibióticos, emociones influyen en que nosotros perdamos ese balance adecuado de nuestra microbiota, pues no solamente esta información tiene que ser un dolor de cabeza, sino como ya les he hablado sobre la investigación que han desarrollado estos científicos de talla mundial, pues existen soluciones de innovación que tienen un efecto contundente y que tienen un mejor desarrollo para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, pues para esto, pues las estrategias, primero debemos identificar en qué edad se encuentra la persona que vamos a intervenir o nosotros mismos, si nacimos por vía vaginal o por vía de cesárea, la alimentación inicial que tuvimos. Después de ello, pues cómo está nuestro sistema inmunológico, nuestras condiciones metabólicas también. Y al final de ello, lo último es que existen herramientas para intervenir nuestras bacterias intestinales. ¿A través de qué? Una a través de probióticos. ¿Qué son los probióticos? Se les dice péptidos u oligosacáridos. Son cadenitas pequeñas de azúcar que sirven para alimentar a las bacterias. Después la otra herramienta son los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son comunidades bacterianas, pero por supuesto que lo que se tiene que introducir deben ser bacterias buenas. ¿Cuál es la situación con los probióticos? De que pues los que más duran se encuentran en el organismo registrados hasta después de 2 semanas de que se administran, es decir, no hay una repercusión tan fuerte en la salud de la persona. Después se encuentran los alimentos funcionales. ¿Cuáles son los alimentos funcionales? Aquellos que causan un impacto muy contundente en la salud de nuestro organismo. Y después, el otro ejemplo que viene como herramienta es el trasplante fecal. ¿Cómo se puede definir esto? Simplemente transmitir o trasplantar material fecal, popó, o nuestra, o de un familiar, o de una persona a través de todo un protocolo de tratamiento, de investigación para cuidar una adecuada diversidad bacteriana, que se meten por una sonda, se meten por colonoscopía también, y que una vez estando en nuestro intestino, pues nos aportan bacterias que pueden ser buenas. ¿Cuáles son las desventajas con esto? De que no se encuentra en la actualidad una cantidad suficiente de estudios que fundamenten que el trasplante fecal es efectivo en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque vamos al principio, el 60 al 80% de las bacterias que tenemos en nuestro intestino no las conocemos, no conocemos sus genes, no sabemos para qué funcionan. Y si nosotros hacemos un trasplante fecal, puede ser bueno, pero podemos transmitirle cosas que no sabemos que van a causar trastornos a nivel intestinal, donde ese espacio que ocupan las bacterias buenas se supla y deje un hueco y se vaya a llenar por una mayor cantidad de bacterias malas, de bacterias patógenas, de bacterias proteolíticas que puedan producir más gas, que inflamen, que vivan de la descamación de nuestro intestino, y aparte de ello, que predispongan a mayores trastornos. Pólipos, adenomas, enfermedades crónicas, puede ser cáncer, puede ser trastornos inmunológicos como alergias o enfermedades como diabetes o lupus o esclerosis múltiple, como ya lo hemos comentado. Entonces, actualmente se considera que el trasplante fecal pudiese ser una opción, pero
tiene que haber todavía un camino muy largo para recorrerse, para que haya un protocolo de investigación a partir de un proyecto, que pase por un comité de ética y después que se implemente en tratamientos para las personas, para lo cual pues todavía falta mucho tiempo. Hay algunas enfermedades para las cuales funciona, muy específicas, pero son uno de millones. Por lo tanto, no es una herramienta que sea recomendada. ¿Y cuál es la siguiente herramienta? La siguiente herramienta que consideramos nosotros son los metabolitos. ¿Metabolitos por qué? Porque los metabolitos son productos de fermentación. ¿Y qué son los productos de fermentación? Como ya lo habíamos hablado, deben de ser activos y que deben de ser estos, los metabolitos, los que alimentan las bacterias. Y una vez que alimentan las bacterias, pues nosotros estamos evitando dar genes o bacterias malas en el trasplante fecal, estamos evitando que muy rápidamente desaparezcan las bacterias buenas o funcionales en el organismo y que puedan ser muy contundentes en un desarrollo adecuado de la salud de la persona. Tenemos una imagen aquí donde se encuentran las mitocondrias y que estas mitocondrias, pues prácticamente ahí se puede hablar que se deriva la vida por todo lo que les he comentado. Y en unas letras azules tienen lo que hace bien, en las letras rojas lo que hace mal. Los probióticos son muy buenos porque en probióticos damos bacterias buenas, pero la desventaja es la duración, como ya les hemos comentado, en el organismo. Después están los metabolitos activos. ¿Por qué los metabolitos activos? Porque ahí le estamos dando el alimento a aquellas bacterias buenas para que puedan crecer, puedan desplazar a aquellas patógenas o malas y podamos tener mejor salud. Luego vienen los probióticos, que son los alimentos para esas bacterias buenas. Después los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Son sustancias con una capacidad impresionante de antioxidación. Y está la dieta mediterránea. En contraparte, los factores estresores, los factores dañinos, son una dieta alta en azúcares, el uso de antibióticos, como ya lo hemos hablado, que algo aquí es importante de que nosotros sepamos que, por ejemplo, en una persona adulta siempre hay la misma cantidad de bacterias. La diferencia es que a veces hay más malas que buenas. Y por lo tanto los antibióticos sacan las bacterias que nosotros combatimos, pero ahí se llevan muchas bacterias malas que nosotros desechamos y ese hueco que dejaron lo aprovechan aquellos patógenos. Viene también la disfunción mitocondrial. ¿Por qué la disfunción mitocondrial? Porque la mitocondria, como nosotros podemos compartirles, tiene funciones muy importantes en la defensa, en la antioxidación, y tiene enzimas que son importantes para defendernos de los radicales libres que se producen por procesos naturales o por procesos externos. ¿Cuáles son esas enzimas? Son enzimas que están dentro de la mitocondria, como superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, que por todos los trastornos de alimentación, de poca nutrición mitocondrial, esas enzimas se ven deprimidas, aumentan los radicales libres. ¿Y qué causan estos radicales libres? Llegan a la pared intestinal, la lesionan y hacen que ese intestino se haga permeable, se haga poroso y por lo tanto se desencadena el proceso que ya les hablamos, de entrar toxinas, bacterias y metabolitos malos, e inflamen y causan enfermedades inflamatorias, inmunológicas y metabólicas. Y por supuesto, el estrés oxidativo. Y aquí es muy interesante la tecnología que desarrollaron el doctor Vigit y Marvin Ideas, que es soluciones a partir de nanobiotecnología, para que se den una idea de la cantidad tan minúscula que es la millonésima parte de un cabello. De ese tamaño son las partículas que estos científicos invencionaron para tratar la salud de la gente. Aquí está esa partícula, que es una nanopartícula. ¿Cuál es la ventaja de manipular con nanobiotecnología? Que se controla la liberación de las sustancias que tienen polifenoles, que se controla también no solo que la liberación sea buena, sino el tiempo de la liberación a partir de las necesidades del organismo, en este caso de la célula. Y aparte de ello, que estas micropartículas están protegidas, que llegan al estómago, no les hace nada el ácido gástrico, que pasan al torrente sanguíneo, llegan a la célula y de ahí viajan hasta donde se requieren, que es en las mitocondrias. Y que por supuesto, ¿cuáles son estos polifenoles? ¿Cuáles son estos metabolitos que los doctores Ideas pudieron traernos a nosotros, tanto a México como a Estados Unidos y como a Colombia,
que vienen a partir de moléculas de olivo, de yuzu, que es un producto, que es una fruta japonés, un cítrico japonés, vienen del té verde, vienen del cacao, del frijol negro, de su cáscara, del romero y que también del mar profundo, de minerales del mar profundo. Y por supuesto que a partir de toda la investigación que han desarrollado los científicos y todo el alcance que han tenido en la certificación y que porque sus investigaciones funcionan en la salud de la gente, pudieron entidades a nivel mundial como la EFSA, que es la Autoridad Europea de Alimentos Seguros, como el Instituto Luis Pasteur, como la Sociedad Internacional de Antioxidantes, como el BCCG, que es quien regula que un alimento o medicamento o nutriente no genere ni tolerancia ni dependencia, es decir, que no sean drogas. Aparte de ello, que entidades como la COFEPRIS, su equivalente e INVIMA, su equivalente FDA en Estados Unidos, avalaron la utilización de sus nutrientes, que tienen la certificación sello antigluten para que no reaccionen ante esta proteína las personas que tienen la oportunidad de probar este tipo de nutrientes. Aparte de ello, tienen el sello kosher, que es una fundación judía que dice que un alimento no tiene ningún componente animal, y que aparte de ello, no solamente pudieron llegar hasta allá, sino que este tipo de nutrientes se encuentran en el Vademecum, en el PLM y el PL, que son los libros en los cuales nosotros, desde el punto de vista médico, podemos encontrar cualquiera de los medicamentos. Entonces, aquí pues uno de los ejemplos que se sacan metabolitos o productos de fermentación de la zona del Soconusco en Chiapas, que tienen más de 4,000 años, del cacao de esa región, que se pudieron ubicar bacterias que tienen un componente genético muy similar al género humano. Por lo tanto, los metabolitos que se obtienen del cacao son muy compatibles con nuestras células, muy compatibles con nuestras bacterias. Luego, pues los beneficios de manipular a este nivel tecnológico, los beneficios de utilizar polifenoles y metabolitos es que a nivel cerebral tienen un mejor rendimiento, tienen un mejor funcionamiento de la actividad de neurotransmisores. Aparte de ello, hay un mejor balance hormonal, hay más energía a nivel mitocondrial, y como ya les hablé que todos los trastornos pasan por un daño molecular, pasan por un daño mitocondrial, por supuesto que pues prácticamente todas las enfermedades pueden no solo prevenirse, sino que disminuir su progresión. Mejora la digestión de los nutrientes. Aparte de ello, hay una mayor oxidación de las grasas. Aparte de ello, este tipo de nutrientes puede hacer que las proteínas se absorban en un 20% más que lo normal. Y los componentes de este tipo de sustancia pues son metabolitos del cacao, que son enzimas, son proteínas vegetales y animales que sirven para el desarrollo de toda la estructura de las células y los tejidos, vitaminas y minerales, tiene fibra, tiene prebióticos, o sea, tiene el alimento para las bacterias y aparte tiene probióticos, que son bacterias buenas, con una gran capacidad de antioxidación. Luego, pues los resultados en esto pues son los hablados. ¿Cuáles son los resultados con el uso de nanotecnología? Mejor balance de la microbiota, es decir, eubiosis, mayor diversidad, mayor salud, mejora de la actividad mitocondrial, y que aparte de ello, protegen a la mitocondria del estrés oxidativo con una reducción del 43%. ¿Y esto de qué nos habla? De que el sistema natural de defensa ante esa oxidación se mejora de una manera natural. Y por lo tanto, podemos concluir que la fermentación de metabolitos es una solución para la disbiosis o desbalance intestinal de nuestra microbiota, y que el uso de los polifenoles mejora la función de las mitocondrias. Y por supuesto que a final de cuentas, si nosotros tenemos una microbiota que esté balanceada y tenemos unas mitocondrias que tengan un buen sistema de defensa, podemos correlacionar su equilibrio y por lo tanto nuestra salud se va a ver mucho más beneficiada. Entonces, pues, en esta pequeña conversación que tuvimos, que pues la verdad que fue un poco extensa, esperamos haber compartido con ustedes información que sea de valor, que le den el valor que nosotros como médicos le estamos dando a esto, que le den el valor que nosotros lo que hemos visto en la salud de la gente, que le ha cambiado de una manera muy trascendental,
por supuesto, ustedes se den la oportunidad de probar este tipo de tecnología. Y pues aquí es muy interesante, muy importante que a todas las personas que están viendo esta conversación, esta conferencia, pues vayan y le pregunten a la persona que les compartió la información, o incluso me pueden mandar su inquietud, alguna pregunta, su correo electrónico. Mi correo electrónico es drjesuseduardogonzalez, las dos con Z, @gmail.com. Para cualquier inquietud, pues nosotros estamos a su disposición. Y por supuesto de que pues les agradecemos por el tiempo, por su atención. Si están aquí es porque tienen la voluntad de mejorar, si están aquí es porque tienen la voluntad de aprender, y si están aquí es porque tienen la voluntad de tomar mejores decisiones, que sean más inteligentes, con mejor información, con más innovación, con más tecnología y con mejores resultados. Pues yo me despido, pues mi nombre es Jesús Eduardo González López. Fue un gusto, un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Pasen una buena noche.